Por favor. Ya. Muy bien, pues bienvenidos a Fundaciones por el Clima, bienvenidos a esta sesión dedicada al pilar 4 del Pacto de Emergencia Climática y Justicia Social, firmado ya por 222 fundaciones a día de hoy. Y hoy pues vamos a hablar precisamente sobre, perdón, hay un micrófono abierto, gracias. Y allá aceite el montón de Francia. Y si no necesitan eso, José, no se te está escuchando, no se te está escuchando, estás mutado. A ver ahora. Es que había. ¿Ahora me escucháis? Perfectamente, pero hay alguien que tenía el micrófono por ahí conectado, que lo quiten, por favor. Sí, por favor. Vanessa, ¿puedes mantenerlos? Muchas gracias. Pues como decía, como sabéis, el Pacto de Emergencia Climática de Fundaciones por el Clima consta de 7 pilares y hoy vamos a hablar de un pilar específicamente, del pilar número 4, de invertir de forma responsable. Y esta sesión es especialmente importante pues por eso, porque hablaremos sobre dinero, sobre inversiones y la responsabilidad que conlleva este tema. Y por eso también hemos pedido y por supuesto, ha accedido a darnos la bienvenida el director de la Asociación Española de Fundaciones, Silverio Agea. Como sabéis, la Asociación Española de Fundaciones está realizando una importante apuesta por introducir la transición ecológica y justa en nuestro sector, con esta iniciativa, además de Fundaciones por el Clima, que, bueno, yo no me he presentado, tenéis mi nombre, yo creo que la mayoría ya sabéis quién soy, José Ramil, coordinador de Fundaciones por el Clima. Y bueno, doy la palabra a Silverio Agea, director de la Asociación Española de Fundaciones. Silverio. Pues buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias, José. Y lo primero es de bien nacido ser agradecido, así es que agradecer la presencia de cada uno de vosotros en el pacto por el clima, las fundaciones por el clima ya lo han firmado, como ha dicho José, 222 fundaciones. Es el país que más fundaciones adheridas tiene al pacto de toda Europa, por lo tanto, creemos que es algo interesante de resaltar y, insisto, daros la bienvenida y agradecer que estéis en esta sesión de Aprender Invirtiendo del Fondo por el Clima, que nos parece que es bastante importante, como decía José, contemplada dentro del grupo, o sea, del pilar 4 de Fundaciones por el Clima. Dentro de este pilar 4 hay fundaciones de este grupo que han trabajado este tema y que se han implicado para esta presentación, y también quiero darle las gracias evidentemente a la Fundación Roberto Rivas, a la Fundación ANESBA, a la Fundación Antonio Aranzábal y a la Fundación AFI, que sois los que habéis comprometido a poner esto en valor e intentar profundizar en esta jornada, ¿no? Mi agradecimiento por vuestra contribución negada e importante en este tema. Solo un minuto de palabras. Aparte de daros las gracias a todos, como he dicho, y agradecer también a mi compañera Vanessa y a José el trabajo que están realizando, unas breves palabras de un minuto donde yo siempre digo que las fundaciones tienen como una triple misión, que somos muy conocidas por la segunda misión y tercera, si es que hay que ponerlas por orden. Me refiero a la segunda, que es la atención a los fines de interés general, y la tercera, a ser sociedad civil que se articula para responder a los problemas de la propia ciudadanía y, en definitiva, para atender desde la propia sociedad civil al interés general también. Pero creo que hay una faceta que es la primera, que es bastante desconocida, y es que gracias precisamente a un estudio que hemos hecho con AFI, ganó un concurso, y hemos hecho un estudio de la contribución socioeconómica de las fundaciones en España. Este estudio viene a decir que el subsector de las fundaciones, desde el punto de vista económico, es bastante potente, y permitirme así la expresión, porque casi llega al 3% del PIB, lo que es lo que es el efecto directo, indirecto y el inducido. Por lo tanto, un subsector de la economía con un 3% del PIB es bastante interesante para tener en cuenta en sí solo como subsector económico. Si a esto le unimos que atendemos a los fines de interés general y además que somos sociedad civil, pues creo que toma mucho más valor. Por eso el estudio hablaba de contribución socioeconómica, no solo de la parte económica, sino también de la parte social. Otro dato muy significativo es que superamos entre los 3 efectos que he mencionado antes
más de 600.000 puestos de trabajo. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque es muy habitual que cuando hablamos, por ejemplo, de invertir, y esta sesión va de esto, ¿no? De invertir precisamente en un fondo por el clima, de aprender invirtiendo, cuando hablamos de invertir parece que lo que decimos es que invierta el de al lado o que invierta otro, ¿no? Y creo que las fundaciones tenemos un papel relevante también en la inversión. Y para eso estoy aquí, simplemente para daros las gracias por participar y para animaros a que seáis inversores. ¿Por qué? Porque está dentro de nuestro ADN. 222 fundaciones dentro ya del Pacto por el Clima. Por lo tanto, todo lo que sea invertir y la rentabilidad de esa inversión venga para mejorar el interés general y en este caso la vida de las personas y la mejora del planeta, pues creo que, como decía, encaja totalmente con nuestra misión, con nuestros valores y con lo que tenemos que hacer. Pues reiterando las gracias, devuelvo la palabra a José y os deseo un buen trabajo en esta sesión y reitero el agradecimiento a los ponentes que os habéis implicado para que esta jornada sea posible. Muchísimas gracias, Silverio. Y bueno, hay que decir también, yo creo que hoy este tema que tratamos está de actualidad. Hoy se presentaba un informe sobre el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que lo presenta un grupo de expertos y de instituciones académicas y de expertos de la ONU, en lo que nos hablaban de un estancamiento en el proceso, en el progreso global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y precisamente ponían una de las principales claves para salir de ese estancamiento en una reforma profunda de la arquitectura financiera global. Hoy también en varios medios de comunicación aparece una tribuna firmada por dirigentes de 12 países, entre ellos Japón, Estados Unidos, Francia, Kenia, Brasil o Senegal, una tribuna titulada Una transición verde que no deje a nadie atrás y donde habla precisamente de promover una agenda de inversión sostenible. En Fundaciones por el Clima contamos con un grupo de trabajo para el pilar número 4, de invertir de forma responsable, 3 fundaciones, ANESBAT, Fundación Roberto Rivas y Fundación Antonio Aranzábal. Y para la propuesta que os vamos a presentar hoy, además, contamos con la Fundación AFI Emilio Ontiveros, una entidad de referencia en los temas de educación y divulgación financiera. Y ahora quiero dar la palabra a 2 personas, 2 miembros de este grupo de trabajo. Gorka Goicoechea, que es responsable financiero y de patrimonio de ANESBAT, y Olga Rivas, que es la directora de la Fundación Roberto Rivas. Son 2 fundaciones muy diferentes y que nos pueden comentar por qué están trabajando activamente en este tema. Así que os doy la palabra, Gorka, creo que intervienes tú primero. Vale, genial, pues gracias, José, por este espacio y sobre todo por impulsar esta iniciativa. Se me escucha bien, ¿verdad? Solo por hacer un check. Vale, perfecto. Pues nada, yo ya solo 5 minutos para contaros 4 ideas un poco de por dónde lo vemos nosotros, ¿no? Somos signatarios de Fundaciones por el Clima desde el principio, desde la primera vez que se presentó en Demos, ya hace un tiempo, y venimos apoyando la iniciativa por diferentes vías, porque está de alguna manera también dentro de nuestro propio plan, ¿no? Tenemos un plan de acción de sostenibilidad ambiental en la organización que tiene como varios pilares también para trabajar, desde la medición de la huella, principalmente en todos los temas de transporte, que es un poco creo que lo que mayor tenemos nosotros, alcance 1, alcance 2. Tenemos también toda la parte que tiene que ver con tratar de que nuestros proyectos de cooperación al desarrollo en temas de África, en temas de salud, que es nuestra actividad principal, tengan también de alguna manera la sostenibilidad implicada y estamos empezando a avanzar y encontrar cómo podemos incorporarlo desde ahí, que es uno de los espacios más complicados. Somos bastante activos en todos los temas de comunicación y una de las áreas que más venimos trabajando es precisamente la que ocupa el pilar que estamos hablando, ¿no? Hoy, ¿no? Que es el tema del invertir en temas de medio ambiente, porque venimos teniendo una actividad de inversión socialmente responsable desde hace un tiempo. La Fundación en el año 2015 le dio una vuelta a todo lo que era la gestión de su patrimonio financiero, incluyendo las políticas de inversión, todos los temas que tienen que ver con invertir en temas ESG o ASG, que son los temas de inversión socialmente responsable más generales, pero también en temas de impacto y dentro de esto el impacto medioambiental y el impacto social como dos claves principales, ¿no?
Venimos desarrollando esa estrategia desde el año 2016. En el año 2019 todo el patrimonio de la Fundación ya era 100% ESG impacto, y hoy en día hay un 30% del patrimonio que tiene indicadores de impacto social y medioambiental gracias a los fondos en los que estamos invertidos, ¿no? Y aquí tenemos fondos de todo tipo. Tenemos fondos más sectoriales, tenemos fondos más abiertos, tenemos fondos cotizados, que pues un poco para los que estéis un poco más alejados del argot financiero, pues son los fondos que puedes comprar y vender digamos, de un día para otro porque están dentro del sector, y que luego os contará mucho mejor la Fundación ACI, porque ya debéis ir un poco por ahí. También tenemos fondos no cotizados con más impacto, y todo esto lo tenemos porque queremos alinear la actividad de la gestión financiera con este plan de acción de sostenibilidad y con la actividad regular de la Fundación, de manera que incorporamos la gestión financiera a la propia actividad de la Fundación, que no era algo que antes estuviésemos haciendo de manera tan activa, y que no suele ser algo tan habitual en las fundaciones, que normalmente tienen el dinero ahí pendiente de con él, o que lo tienen pero no lo tienen con criterios, digamos, de temas más ambientales o sociales. Gracias a esto, pues podemos tener una idea de ese patrimonio financiero, en qué ODS, por ejemplo, funciona, y si esos ODS tienen relación con los que tiene la Fundación, pues ya estamos conectando por una parte el impacto, pero además también podemos agregar ciertos indicadores, ¿no? Y si vamos un poco al tema de que son ambientales, pues sabemos que en el último ciclo estratégico, los últimos 4 años, hemos, con nuestra cartera de inversiones, reducido en 50.000 toneladas las emisiones de CO2, o hemos generado 25.000 megavatios hora de energía limpia, además de tener otros datos que tienen que ver, pues, con temas de agua o economía circular, ¿no? Y esto es muy importante porque de alguna manera estamos entendiendo que este patrimonio financiero, estas inversiones, también aportan y suman a todo lo que son los indicadores de los temas de sostenibilidad medioambiental, ¿no? Esto en la parte de inversiones, digamos, propia. Lo que ocurre es que desde el año 2019, pues esta actividad pues ha tenido demanda, nos han preguntado cómo lo estamos haciendo, lo venimos contando, y somos muy activos, sobre todo con las principales asociaciones, tanto del ecosistema de la inversión, pues ahí están sobre todo SpainSIF y SpainNav, que son las entidades principales que en el ecosistema de la inversión sostenible en España, pero también en la AEF, ¿no? Y por eso, pues desde el principio nos sumamos a Fundaciones por el Clima, y sobre todo a este pilar de la parte que tiene que ver con las inversiones, pues intentando sumar al máximo, ¿no? El año pasado estuvimos haciendo cositas en este grupo, y ya hicimos un par de sesiones de divulgación, que quizás algunos de los que estáis aquí hoy las visteis, con la idea un poco de contar cómo es la inversión sostenible, que lo hicimos junto también a la Fundación ACI en aquel momento, y contar un poco nuestro ejemplo. Y en ese sentido, tanto hoy como luego, si puede haber un espacio de preguntas, como si en cualquier otro momento cualquiera quiere preguntarnos, estamos encantados de charlar y de verlo. Pero además también hemos hecho publicación de ciertos contenidos junto a Fundaciones por el Clima, y sentíamos en el grupo de trabajo que lo que nos faltaba era un poco de, vale, y ahora que tenemos toda la teoría y me habéis contado esto, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿No? Y entonces decidimos en el grupo que podíamos, junto con AFI, hacer una propuesta desde Fundaciones por el Clima para tener un vehículo de inversión, un fondo de inversión, un poco, perdonar el argot, que quizás en algunos casos se hace un poco raro, pero al final es una posibilidad, un ejemplo de cómo poder empezar a hacer inversiones con algo como muy sencillo que tenga claramente un impacto en clima, ¿no? Por eso, pues veréis que luego en este grupo de trabajo, junto con AFI, hemos preparado esta propuesta que os van a contar con mucho más detalle el equipo de Fundación AFI, que van a darle muy buen contexto un poco de por dónde va, y luego también cómo sería este tipo de posibilidad de inversión, para hacerlo de manera conjunta, pero sobre todo para aprender con ella, ¿no? Para poco a poco ir haciendo primeros ejemplos que luego se puedan llevar a otras actividades o a mayores inversiones en cada una de las fundaciones, porque no puede ser un solo fondo que puedes tener como inversión, pero sí tiene que haber alguno que sea el primero, ¿no? Entonces, bueno, pues está para algunos quizás el primero, para otros igual el tercero o el cuarto. La idea es que haya un espacio en el que las fundaciones nos podamos encontrar y podamos practicar, preguntar y tener la posibilidad de aprender juntas sin miedo un poco al error o a cómo lo estamos preguntando, lo estamos haciendo, porque digamos que todas sean iguales, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lo que yo os quería contar, ¿no? Nuestra experiencia, la apertura que nos podéis escuchar, y luego sobre todo cómo hemos estado trabajando en ese grupo y cómo lo vais a ver luego, ¿no?
Os paso ahora con Olga, también un poco para que os cuente desde Fundación Roberto Ríos cómo están haciendo y luego ya posteriormente pues se le dará paso realmente a la parte importante de la presentación, que es la que Carlos y Claudia nos van a contar sobre la posibilidad de acción. O sea que Olga, cuéntanos Estupendo. también cómo lo estáis haciendo. Pues gracias, Gorka y José y a la Asociación Española de Fundaciones. Bueno, con mi intervención quiero compartir brevemente la motivación que nos ha llevado a formar parte de esta iniciativa de Fondo por el Clima. Primero me presento. Fundación Roberto Rivas somos una entidad pequeña y con una trayectoria relativamente reciente. Aunque somos pequeños, la misión es importante, que es dedicarnos a impulsar a la generación de oportunidades en entornos rurales que sufren procesos de despoblación. Lo hacemos apoyando iniciativas de emprendimiento social, innovador en el territorio, desde el territorio en los que trabajamos, principalmente es en Galicia, en las comarcas sobre todo del interior de Galicia. Y tratamos de que esos proyectos de emprendimiento a los que apoyamos también se desarrollen desde una perspectiva sostenible, de triple balance, es decir, que busquen esa sostenibilidad económica, pero también una sostenibilidad social y medioambiental en cada una de las iniciativas que apoyamos y que se están poniendo en marcha, ¿no? Pretendemos que cada emprendedor también conecte y conozca y se implique en la consecución desde su parcela y desde su proyecto en la consecución de la Agenda 2030 de los ODS. Concretamente, desde la propia Fundación tratamos también de contribuir con nuestra acción a dos principalmente. Uno es el ODS 8 de impulso de trabajo decente y crecimiento económico y otro es el 10 de reducción de desigualdades o de promoción de la igualdad de oportunidades. También desde esa perspectiva de la sostenibilidad medioambiental, que está tan conectada con entornos rurales, es uno de los motivos por los que nos hemos identificado e implicado en este Fondo de Fundaciones por el Clima. Como cualquier otra fundación, tratamos de dar coherencia entre lo que hace la acción, la actividad de la fundación y la misión. Y desde el principio vimos claro que la manera en la que gestionábamos nuestros recursos debía de alinearse también con lo que hacemos y por eso vimos claro también el acercamiento, el acercarnos a esa inversión de impacto. Entendimos que era una manera de ganar y de avanzar en esa coherencia, en el uso que dábamos a nuestros recursos y lograr así también mayor alcance y mayor impacto. Al ser una entidad pequeña, no pretendemos tener un crecimiento, creemos que eso pues bueno, no encaja también con nuestra realidad, ¿no? Pero sí que pretendemos crecer en alcance y sobre todo en el impacto que tienen nuestras acciones, y creíamos que acercarnos a la inversión de impacto era una buena forma de conseguirlo. No sé si es el caso de todas las entidades que están hoy en la jornada, pero lo primero que tuvimos que hacer fue formarnos, y los procesos en los que pues estamos también nos fue una forma, un canal de familiarizarnos con esta otra manera de hacer y de gestionar nuestros recursos. En el proceso al que nos están invitando hoy tiene mucho que ver con un proceso formativo, y eso significa que nos va a requerir también implicarnos, cada uno hasta donde pueda, pero cuanto mayor sea la implicación, pues también mayor será el aprendizaje. Una dificultad que tuvimos y que querría destacar fue trasladar progresivamente esta sensibilidad o este interés, ¿no?, por esta otra forma de hacer las cosas, trasladársela y también al patronato. Creo que es esencial también que estén implicadas tanto pues, la dirección como el patronato en este tipo de decisiones, y que se avancen en la misma medida en los órganos de gobierno de las entidades. En este sentido nos ayudó bastante el entender que esta forma de inversiones también podían ser compatibles con otras inversiones más tradicionales, e ir tratando de ganar un poco de capacidad para ir haciendo pequeñas pruebas que fuesen también trasladando seguridad al patronato, ¿no?
sin que supusiese tampoco unas grandes inversiones. El asistir, por ejemplo, a la Escuela de Patronos, promovida desde la Asociación Española de Fundaciones, nos fue de gran ayuda porque también fue un momento también de transmitir al presidente y a los miembros del patronato de la entidad pues este otro tipo de sensibilidades, estas formas de hacer diferentes las cosas, tienen necesidad de alinearse y de hacer coherente también la gestión de los recursos. Bueno, con todo esto solamente quería destacar algunas ideas que para nosotros en este proceso está siendo interesantes, ¿no? Por una parte, no hace falta ser una entidad grande para poder, o con larga trayectoria, para poder plantearse el acercarse a esta iniciativa, ¿no? Desde mi punto de vista es importante tomar decisiones estratégicas en este sentido sobre este tema, implicando eso al patronato y a la dirección, y eso también lleva un tiempo de preparación, o sea que también hace falta ir haciendo pues pequeñas, ir sensibilizando sobre este tema hasta el momento que se pueden ir haciendo pequeñas pruebas, ¿no? Pequeñas o grandes pruebas. Tampoco se trata de que toda la inversión que se haga desde las entidades sea de esta manera. También puede ser compatible con otras inversiones más tradicionales y que progresivamente, con pequeños acercamientos más medidos o controlados, pues se vaya también ganando manejo y conocimiento y seguridad a la hora de invertir de esta forma, ¿no? Y después algo para mí primordial, que es una ventaja importante, es que no vamos solos, no vamos una entidad sola, sino que es un proceso colaborativo, es un proceso en el que, pues bueno, como escuchasteis antes con la intervención de Gorka, pues vamos fundaciones de diferentes tamaños y experiencias y trayectorias y misiones, ¿no? Que nos enriquecemos también en el proceso, no solamente porque nos formamos, sino porque también contamos con ese conocimiento y esa experiencia que tienen otras entidades mayores, ¿no? o con otra pues, aprendizaje anterior. Y que la verdad es que quiero destacar también la generosidad con la que se abren estas entidades para compartir también lo que saben y darnos también ese espacio seguro para plantear dudas, comentar pues eso, los miedos que puede haber en este sentido y también acompañarnos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Es un proceso, o esta invitación nos permite también implicarnos hasta el punto en el que cada entidad pueda o quiera, tanto en la parte formativa como también a la hora de la gestión y de implicarnos a la hora de entender cómo se gestiona un fondo una inversión de este tipo, ¿no? Y después esta manera de aprender haciendo, esta forma de Learning by Doing, pues es una metodología que también está muy alineada con el tipo de emprendimiento que apoyamos, ¿no? En definitiva, yo creo que valoramos que se trata de una oportunidad importante de formar parte de una iniciativa de innovación social. Creemos que es una forma de invertir que marca la diferencia también de lo que hacemos con nuestros recursos como entidades del tercer sector y una forma de hacer que los recursos con los que contamos tengan un impacto positivo real en las personas que apoyamos y también en nuestro entorno natural. En todo caso, creemos que también es un reto porque es un proceso de innovación, tanto el proceso en sí mismo como también los resultados que pretendemos y eso para nosotros también es importante, ¿no? Implicarnos en iniciativas que sean innovadoras también para el tercer sector. Así que nada, sobre todo animaros y agradecer también la oportunidad de poder formar parte. Y nada más. Muchas gracias, Olga. Y bueno, ya sin más vamos a pasar a presentar la propuesta del Fondo por el Clima y para eso, como os decíamos, contamos con dos representantes aquí de analistas financieros internacionales. Tenemos a Carlos Magán, que es socio y responsable de la Comisión de Finanzas, y Claudia Antuña, que es socia y especialista en sostenibilidad, también de analistas financieros internacionales. Así que adelante, Carlos y Claudia. Pues muchas gracias, José, y muchas gracias, ¿no?, a la asociación por poder hacer posible esta jornada, así como al resto de fundaciones que han trabajado junto con nosotros en esta iniciativa y, por supuesto, a todos los que nos estáis acompañando, ¿no?, porque habéis visto el interés, ¿no?, de una iniciativa como esta. Voy a compartir pantalla para compartir con vosotros una pequeña
presentación. Si podéis confirmarme si se ve correctamente, por favor. Sí, perfectamente. Fenomenal, gracias. Bueno, lo que vamos a ver, ¿no?, en los próximos minutos, además de presentaros la iniciativa, ¿no?, el cómo nos gustaría estructurarla, ¿no?, y cuál es la lógica y la aplicación y la motivación, ¿no?, de desarrollar esta iniciativa, primero sí nos gustaría, ¿no?, hacer una pequeña introducción que nos sirva para sentar las bases en torno a la inversión sostenible, ¿no? Yo creo que tanto Olga como Gorka pues ponían de manifiesto la dificultad, ¿no?, que muchas entidades como vosotros tienen a la hora de interpretar la sostenibilidad en el ámbito financiero, ¿no?, y entender, bueno, pues las diferentes opciones que tenemos a la hora de realizar este tipo de inversiones. Por tanto, es fundamental y sabemos, cuando hablamos de inversión sostenible, hay muchos conceptos, ¿no? Muchos conceptos, muchas estrategias, muchas metodologías que confluyen y que en muchos casos son compatibles, ¿no?, o pueden convivir a la hora de materializar esas inversiones financieras de nuestra cartera. Pero es fundamental que podamos distinguir, ¿no?, dos grandes ámbitos cuando hablamos de inversión sostenible. En primer lugar, debemos hablar o debemos distinguir la inversión sostenible desde una perspectiva de riesgos, ¿no?, y también debemos entender su valor añadido en el sentido de que la consideración de ciertos factores extrafinancieros, los factores ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, son también una herramienta que nos permiten identificar cómo nuestras inversiones, las compañías en las que invertimos, los emisores en los que invertimos, están gestionando esos riesgos de carácter extrafinanciero. Sin embargo, esa herramienta de riesgos ESG, ASG, no siempre implica que las inversiones que estemos realizando tengan un carácter sostenible desde el punto de vista de la naturaleza de la inversión, ¿no? Por eso es importante distinguir la integración de riesgos extrafinancieros y las inversiones con un carácter sostenible mucho más claro, ¿no?, o donde veamos claramente ese impacto que se está generando. Y eso, cuando hablamos de estrategias de inversión sostenible, hablamos de esa ISR, también podemos encontrarnos un universo relativamente amplio, ¿no? Y probablemente a todos nos suene pues hablar de exclusiones, la aplicación de, bueno, líneas rojas de determinados sectores en los que no queremos invertir porque son incompatibles con la misión de nuestra fundación, son incompatibles, ¿no?, con determinados aspectos, o porque no queremos, ¿no?, tener exposición a esos sectores e industrias. Estrategias best in class, estrategias que lo que buscan es premiar aquellas empresas, aquellos emisores que presenten mejor perfil de sostenibilidad en cuanto a sus prácticas empresariales o inversión de impacto, ¿no? Esto también lo comentaba Gorka, pues como también puede ser un proceso evolutivo, o que, como decía Olga, no toda nuestra cartera tiene por qué ir dirigida a una única tipología de inversiones en materia de sostenibilidad, porque estos tipos de inversión sostenible pues también conllevan ciertos sesgos, ¿no?, sectoriales, o hay que buscar su aplicación dentro del perfil financiero que deba tener nuestra cartera. Con lo cual tenemos un universo relativamente amplio cuando hablamos de estrategias de inversión sostenible. Por tanto, cuando queremos invertir, ¿no?, o dirigir nuestras inversiones a inversiones que puedan contribuir a la lucha contra el cambio climático, que puedan ofrecer o apoyar soluciones que permitan, ¿no?, reducir esos impactos negativos derivados del cambio climático, ¿qué tipo de estrategias debemos buscar? Bueno, pues ahí lo que deberíamos buscar son estrategias que estén más sesgadas a lo que denominamos inversión de impacto, inversión temática, inversión alineada con los ODS, es decir, una inversión que realmente busque generar esa contribución positiva, en este caso medioambiental, y en este caso no vinculada con el medio ambiente y con el cambio climático. El resto de estrategias de sostenibilidad nos servirán en todo caso como complemento, pero aplicando una estrategia, por ejemplo, únicamente de exclusión, una estrategia de best in class, no seríamos, ¿no?, o no sería la vía más eficiente para realmente canalizar esas inversiones hacia unos objetivos de sostenibilidad, ¿no?, o de contribución al cambio climático, claro. Pero más allá de esa contextualización en materia de estrategias sostenibles, sabemos que, bueno, pues continuamente la normativa, ¿no?, nos busca ayudar para entender mejor esas estrategias, pero es cierto que en los últimos meses y años pues hemos tenido un tsunami normativo que nos obliga a estar totalmente al día de la regulación, ¿no?
uno de esos movimientos normativos o de esos pues, desarrollos recientes en el ámbito normativo es la creación de un marco que nos permite identificar qué productos de inversión son sostenibles. Me imagino que la mayoría de vosotros, cuando hayáis tenido, ¿no?, la oportunidad de realizar determinadas inversiones, sobre todo en vehículos, en fondos de inversión, que se denominaban como sostenibles, quizá teníais dificultades, ¿no?, para identificar realmente, oye, qué tipo de estrategia estaban aplicando, ¿no? Porque podíamos ver ISR, ESG, sostenibilidad, climate change, pero realmente nos resultaba complicado entender qué es lo que había por debajo, ¿no?, o cómo estaban realizando sus inversiones. Bueno, pues para promover esa mayor transparencia en los mercados, el reglamento de divulgación, que es el reglamento que define por primera vez esa clasificación de productos en el ámbito europeo, nos habla de los productos de inversión artículo 8 o artículo 9. Estos productos tienen diferentes características. En el caso de los artículos 8, son productos que van a invertir en activos que promuevan características medioambientales o sociales, entendiendo como tal, por ejemplo, estrategias best in class o estrategias de exclusión, es decir, estrategias que inviertan en aquellas empresas, por ejemplo, que promuevan prácticas en favor de sus empleados, promuevan prácticas en relación al medio ambiente, pero que no tengan que desarrollar una actividad que por sí misma, por su propia naturaleza, contribuya o dé solución a un reto medioambiental o social. Sin embargo, cuando vemos un artículo 9, la tipología de inversiones subyacente sí son inversiones con un objetivo concreto medioambiental o social, es decir, sí son esa tipología de inversiones más cercanas a esa inversión de impacto, a esas inversiones que sí buscan contribuir de manera específica a resolver ciertos retos o desafíos medioambientales o sociales. Adicionalmente, estos productos o lo que impone la normativa es una serie de requisitos a efectos de transparencia de los productos, ¿no? Lo que se busca es que pues, los inversores tengan una claridad absoluta, una transparencia absoluta sobre las inversiones que hay por debajo y sobre la estrategia de inversión que se está siguiendo, ¿no? Como decíamos, los elementos diferenciales de un artículo 9, y incidimos en el artículo 9 porque veréis a continuación que la propuesta, ¿no?, la iniciativa que traemos sobre ese fondo por el clima, lo enmarcaríamos dentro de este artículo 9, uno, por ese mayor confort regulatorio, porque tendríamos que cumplir con todas esas exigencias de divulgación y de transparencia, y también por buena práctica de mercado, ¿no? ¿Qué nos obliga el ser un artículo 9? Bueno, pues nos obliga o nos garantiza que el 100% de las inversiones del vehículo tienen que ser inversiones sostenibles conforme a la definición del regulador, que es la definición que veis en pantalla, es decir, que todas las inversiones se realicen en actividades económicas que contribuyan a determinados objetivos medioambientales o sociales. En este caso veréis, ¿no?, que luego pues siempre nos vamos a sesgar por el propio foro de la iniciativa a objetivos de carácter medioambiental. Pero además no solo nos vamos a quedar, ¿no?, en ese primer paso de evaluar que efectivamente las actividades económicas contribuyan a ese objetivo medioambiental, sino que lo que queremos garantizar también es que se cumplen con unos mínimos en términos de aplicar una política de exclusiones, es decir, que no podamos estar, ¿no?, en determinados sectores que claramente son contrarios a los propios objetivos medioambientales que perseguimos con nuestras inversiones, hacer análisis de controversias. Cuando hablamos de sostenibilidad, esto es un elemento vivo, ¿no?, en el que constantemente las compañías pues, se pueden ver envueltas en determinadas controversias, en determinadas pues eventos de malas praxis, ¿no?, y que por tanto exigen una gestión activa de esas inversiones en las que nos permita evaluar de manera constante y continua que las inversiones están alineadas con el objetivo que se persigue. El cumplir también o el medir los potenciales impactos negativos que se generen de nuestras inversiones sobre el medio ambiente o la sociedad, y eso es algo sobre la que la regulación está poniendo mucho ímpetu, ¿no? Es decir, que oye, no solo identifiquemos el impacto positivo, sino que también controlemos cualquier tipo de externalidad negativa. Y, por supuesto, unas salvaguardas mínimas a nivel de cumplimiento de los derechos humanos y de las directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Estos serían los elementos, ¿no?, diferenciales de un artículo 9, que son también los que, bueno, pues nos hacen ver que, como ahora explicará Carlos, la iniciativa tiene, ¿no?, una cabida perfecta, un enmarque perfecto bajo esta clasificación de artículo 9.
Fenomenal. Muchas gracias, Claudia. Voy a compartir yo la presentación también. Espero que se vea correctamente. Aquí está. Fenomenal. Pues gracias a todos, especialmente a esta iniciativa, ¿no? La iniciativa de Fundaciones por el Clima, a todas las fundaciones que han estado trabajando con nosotros estos meses para, bueno, pues para darle forma a la iniciativa que vamos a contar hoy, y obviamente a la Asociación Española de Fundaciones por apoyar, ¿no? Con la presencia de su director general, pues esta sesión en la que queremos trasladar, bueno, pues este proyecto que creemos que es muy interesante y sobre todo que aporta, creemos, algo distinto a bueno, pues el resto de iniciativas que se están trasladando desde el ámbito financiero. Vamos a contar la iniciativa, pero antes queremos poner un poco en contexto el porqué, la motivación de por qué hoy estamos aquí, por qué se nos ocurrió, bueno, pues esta forma de estructurar una voluntad que seguramente tienen todas las fundaciones de sus recursos excedentarios, sus fondos excedentarios, invertirlos de la forma más sostenible posible. Y esta iniciativa nace de la experiencia. Nosotros ya desde Fundación AFI de Emilio Ontiveros llevamos varios años trabajando con la Asociación Española de Fundaciones en la divulgación y con Fundaciones por el Clima en la divulgación de los aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad y con las inversiones. Pero después de tantos años y en nuestro conocimiento también del sector fundacional, porque bueno, pues tenemos mucha relación también con muchas fundaciones, veíamos que esa parte que se desarrollaba tanto en la teoría, esas ansias por aprender desde un punto de vista de formación y divulgación de las inversiones sostenibles y responsables de la ISR, luego no se estaba aplicando en la realidad, en el día a día de las inversiones que realizaban las fundaciones. Y nos preguntábamos el por qué. Y el por qué lo teníamos en varias variables. Primero, identificamos obviamente ese, bueno, pues ese esfuerzo, ¿no?, que hacen las fundaciones por estar interesadas en cómo generar impacto con sus inversiones. Ya sabemos que una fundación, y lo ha explicado perfectamente Silverio, puede desarrollar obviamente su misión a través de los fondos, pero también puede tener fondos excedentarios que pueden también generar algún impacto desde un punto de vista de las inversiones. Eso, gracias a Dios, en los últimos años se ha desarrollado y se ha desarrollado mucho, tanto en los mercados no cotizados como en los mercados cotizados. Ya somos capaces de vehiculizar estrategias que tengan algún tipo de impacto, algún tipo de contribución, tanto desde el ámbito climático, ambiental, como desde el ámbito social, con lo cual, obviamente, las fundaciones deberían ser de las primeras entidades interesadas en que su pata de inversiones, ya sea más grande o más pequeña, pues obviamente tenga algún tipo de impacto de contribución en este ámbito. También éramos conscientes de que muchas fundaciones tenían cierto miedo a los riesgos reputacionales, a esos riesgos derivados de que alguien pueda decir que está invirtiendo en determinadas actividades, en determinados sectores que incluso van contra su misión. Hemos visto en algunos casos en el ámbito de fundaciones que invertían en productos financieros que no eran conscientes de que estaban invirtiendo en algunas actividades, pues por ejemplo como el tabaco o como el petróleo, que podrían ir a la contra de la misión y de los esfuerzos que están haciendo, con lo cual también muchas fundaciones eran conscientes de ese riesgo, con lo cual ya sea por una voluntad de generar impacto a través de sus fondos, ya sea por controlar los riesgos extrafinancieros de sus inversiones, veíamos que muchas entidades, muchas fundaciones querían desarrollar esta pata de inversiones sostenibles, pero que realmente no estaban llevando a la práctica fundamentalmente por dos factores, ¿no? Uno es la complejidad. En estos 10-15 minutos introductorios que ha hecho Claudia, pues ya vemos que efectivamente el mundo de la ISR es un mundo complejo, es un mundo que se está desarrollando, es un mundo en el que tenemos que analizar muchos datos, en el que tenemos que desarrollar metodologías, en las que tenemos que crear también herramientas de divulgación para poder trasladar, medir y cuantificar pues todo el impacto y toda la contribución que estamos generando, con lo cual no es fácil invertir de forma sostenible. Y veíamos también que cuando las entidades, que cuando las fundaciones querían materializar estas inversiones, acudían a sus entidades financieras y no tenían claro qué tipos de productos eran sostenibles y cuáles no. Hay en el ámbito, en la industria financiera, pues esa terminología de greenwashing, que todos tenemos miedo de, oye, cuidado, no vaya a estar invirtiendo en una cosa que no sea realmente sostenible, con lo cual eso también retraía la capacidad inversora de las entidades, no encontrar el producto idóneo para canalizar esas inversiones. Bueno, pues poniendo todo esto encima de la mesa y en esas conversaciones, yo diría que ya de hace varios meses, incluso hace un año,
con la iniciativa y con las fundaciones que están impulsando la iniciativa de Fundaciones por el Clima, lo que veíamos es que teníamos que pasar de la teoría a la práctica. Lo que conveníamos es, oye, la teoría ya la tenemos, las fundaciones quieren invertir de forma más sostenible en este ámbito, además, en un ámbito climático que además es urgente. Muchas de ellas tienen los fondos, más o menos, pero tienen fondos disponibles para invertir, pero necesitan formación, necesitan además divulgación, necesitan conocer qué están haciendo, cómo se está midiendo y cómo se está materializando esas inversiones. Y obviamente, pues después de esta reflexión, lo que vimos es que, bueno, pues a través de esta iniciativa del Fondo por el Clima, podíamos alinear estas 4 variables, estos 4 pilares en torno a los que gira esta iniciativa. Obviamente la formación. Esta es una iniciativa por y para las fundaciones, por y para su formación, para que todos entendamos, como bien comentaba Claudia, cuáles son las distintas estrategias que tenemos en el mundo de la sostenibilidad, cuáles son las herramientas que utilizamos, cuáles son los datos que chequeamos, pero luego también cuáles son las métricas y cómo medimos y cómo generamos ese impacto, esa contribución. Obviamente esto no es solo formación, esto también trata de divulgar. Nosotros, desde la Fundación Afimilio Ontiveros, obviamente una de las facetas primordiales que tenemos, puesto que todos además tenemos una implicación y somos profesores en la Fundación, es la de divulgar, es la de enseñar al resto, pero no solo tanto desde el punto de vista formativo, sino también desde el punto de vista de qué estamos haciendo. Creíamos que si lanzábamos una iniciativa como esta, en todo momento las fundaciones tenían que sentirse partícipes, en todo momento las fundaciones tenían que tener un nivel de detalle y un nivel de información muy relevante para, precisamente, bueno, pues para que ellas sintieran y para que en cualquier momento pudieran evaluar el por qué estamos haciendo determinadas inversiones, qué impacto están generando, cómo lo estamos midiendo y cómo lo estamos reportando. Con lo cual también desde un punto de divulgación veíamos que era fundamental la transparencia e incorporar a las fundaciones en este proceso. Obviamente la inversión, y ahí es donde insistimos de la teoría a la práctica. Esto desde un punto de vista teórico está muy bien, pero creemos que la mejor forma de aprender es precisamente pues, aportar el granito de arena que antes comentaba Silverio, en mayor o en menor medida, porque esta es una iniciativa absolutamente flexible en ese sentido, pero que todas las fundaciones que participaran en ella tuvieran esa responsabilidad de hacer una aportación y, por lo tanto, seguir esa aportación, obviamente, desde el principio de responsabilidad, ¿no?, que tienen con su patrimonio y de diligencia. Y, por último, esa generación de impacto. Obviamente, lo que buscamos aquí con esta iniciativa es generar directamente un impacto, ¿no? Un impacto en este caso sobre los aspectos ambientales. Como digo, esto hace unos años pues era prácticamente imposible, muy difícil, sobre todo en los mercados cotizados, pero hoy ya sí, con lo que se ha desarrollado y lo que se queda por desarrollar en el mundo de la inversión sostenible, ya podemos vehiculizar todo esto a través de los mercados cotizados, bueno, con las metodologías que luego comentaremos. A partir de ahí, lo que hemos hecho es estructurar, bueno, pues un funcionamiento en la que efectivamente en el centro de todo están las inversiones. Está un fondo, el Fondo por el Clima, que se va a dedicar única y exclusivamente, como antes bien comentaba Claudia, un artículo 9 dentro de los productos financieros de mayor pureza, en el que nos exige que el 90-100% de nuestras inversiones estén dedicadas a actividades que contribuyen desde un ámbito, en este caso, ambiental. Ahí esa es la piedra filosofal, ¿no?, de toda esta iniciativa, esa creación de un fondo donde las fundaciones tienen, bueno, pues un doble impacto, ¿no?, un doble trabajo en ese sentido, y ahí apoyadas tanto desde un punto de vista de Fundaciones por el Clima como desde un punto de vista de la Asociación Española de Fundaciones. Tienen primero un impacto desde el compromiso económico, como decíamos, desde llevar a la práctica y comprometerse con esa aportación de capital, pero luego también tiene un retorno tanto financiero como extrafinanciero. Cuando hablamos de inversiones sostenibles es muy importante distinguir la filantropía de la ISR. En la ISR tenemos que buscar siempre, absolutamente siempre, que haya un doble retorno, el financiero y el de impacto. Con lo cual, aquí lo que estamos creando es una iniciativa, un fondo, donde tenemos, obviamente, unas perspectivas de rentabilidad financiera, luego las veremos, pero donde también, y donde lo que prima es ese impacto desde un punto de vista climático, desde un punto de vista medioambiental. Pero las fundaciones, obviamente, no solo van a recibir eso, sino van a recibir esos 4 pilares que comentábamos, ¿no?
van a recibir formación, van a recibir divulgación, obviamente van a recibir un retorno económico y van a recibir también el fin último, que es esa generación de impacto. ¿Cómo pensamos estructurar esta iniciativa? Bueno, tenemos que recalcar que cuando hablamos del Fondo por el Clima estamos hablando de una figura jurídica regulada y supervisada, en este caso en España, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Para eso necesitamos una sociedad gestora. Esto es un vehículo que, como está regulado, necesita pues una serie de recursos que fija la normativa y, por lo tanto, necesitamos una sociedad gestora. En AFI y a través y en la Fundación Emilio Ontiveros contamos con una sociedad gestora, con una personalidad jurídica que está habilitada para gestionar este tipo de vehículos, con lo cual ahí tendríamos detrás a una sociedad gestora que sería AFI Inversiones. Esta sociedad sería la última responsable de estas inversiones y de la comercialización del fondo. Estábamos hablando de la estructura, ¿no? de esta iniciativa. Hablábamos de que como vehículo regulado necesitamos una sociedad gestora, obviamente, pero necesitamos también que haya una serie de entidades que estén monitorizando, ¿no? que tengan una elevada implicación en el desarrollo de la misma. Ese es el comité de inversores. Esto es algo muy normal en el mundo de la inversión y de la inversión sostenible, donde hay un grupo de fundaciones, obviamente lideradas por las fundaciones que están desarrollando esta iniciativa de Fondo por el Clima, que hagan una serie de reuniones y que monitoricen y que aporten, ¿no? también pues su conocimiento y sus formas de hacer a lo que es la gestión de este fondo. Este fondo tiene que ser contribuido, obviamente, por todas las fundaciones y en representación de ellas estaría este comité de inversores. Tanto el comité de inversores como, obviamente, desde AFI haríamos toda esa parte de formación, de divulgación a todos los partícipes. Insisto, partícipes ya sea de la iniciativa Fundación por el Clima y obviamente están invitadas todas las fundaciones participantes de la Asociación Española de Fundaciones, que serían los que en último caso invertirían en el fondo. Desde un punto de vista de desarrollo de esos 4 pilares, ¿qué vamos a hacer en cada uno de ellos? Bueno, pues en la parte de formación, obviamente, de lo que vamos a hablar es de cómo se puede desarrollar una estrategia de sostenibilidad, ¿no? Claudia ya nos ha dado algunas pinceladas de ello, pero vamos a hablar de herramientas, como por ejemplo es la práctica de exclusiones, el screening negativo que llamamos en el ámbito de las inversiones. Vamos a hablar de estrategias best in class, de la promoción de aquellas empresas que tienen unos sesgos, que tienen unos factores o que gestionan de una mejor forma sus factores de sostenibilidad y obviamente vamos a hablar de esas inversiones sostenibles, ¿no? En última instancia, esas inversiones climáticas en compañías, en instrumentos que realmente tienen un impacto desde un punto de vista de mejorar todos los aspectos ambientales. Obviamente, dentro de esto vamos a trabajar con las fundaciones, vamos a trabajar con el comité de inversores para ver cuál es la mejor aproximación, tanto desde un punto de política de inversión como desde un punto de vista del desarrollo de estas inversiones. Tenemos inversiones que son meramente climáticas, podemos hacer inversiones a través de ODS, donde ya sabéis que muchos de esos objetivos son ambientales, climáticos. Tenemos que desarrollar toda la parte de integración de riesgos ASG, con lo cual en esta parte formativa, pues obviamente también lo que hacemos es darle forma a este fondo y a su política de inversión. A partir de ahí, lo que haremos es un ejercicio de divulgación, un ejercicio de transparencia, divulgar todo lo que estamos haciendo en el fondo. Para eso, obviamente, propondremos jornadas en las que se expliquen con todo nivel de detalle cuál es la política de inversión, qué decisiones de inversión se están llevando a cabo, cómo están funcionando esas inversiones, tanto desde un punto de vista financiero como desde un punto de vista de impacto climático. Y todo eso lo haremos también a través de documentación para que, insisto, todas las fundaciones puedan ver cómo una iniciativa desde el punto de vista de inversiones pues también se puede traducir en un seguimiento muy, muy exhaustivo. Yo creo que estas son de los principales avances que hemos tenido en el mundo de la sostenibilidad de hace 5 o 10 años, donde prácticamente apenas había transparencia, apenas había divulgación. Sin duda alguna, hoy por hoy de lo que podemos hablar es que ya podemos hacer una divulgación muy exhaustiva. Tenemos datos, tenemos folletos, por ejemplo, de financiación, donde podemos ver exactamente a qué se van a dedicar todos y cada uno de esos fondos y, por lo tanto, podemos tomar decisiones mucho más informadas, mucho más cualificadas y, sobre todo, divulgar todas y cada una de esas decisiones. Desde un punto de vista de inversión, obviamente, como bien decía Silverio, necesitamos la participación de las fundaciones. Como comentábamos, esto es un producto regulado
y precisamente esa regulación, para que sea una iniciativa, para que sea un vehículo de inversión colectiva, una IIC, necesita unos mínimos de patrimonio y unos mínimos de partícipes. Necesita la figura del fondo por compartimentos, que es la estructura que tenemos pensado utilizar, 600.000 euros de aportación y al menos 20 partícipes. Con lo cual, como mínimo, tenemos que poder cumplir con esa cifra, insisto, para cumplir con esos mínimos legales que nos establece la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que nos establece la regulación de instituciones de inversión colectiva. Para eso lo que tenemos pensado es, obviamente, contar con el apoyo de las fundaciones partícipes de Fundación por el Clima, de las fundaciones partícipes de la Asociación Española de Fundaciones, y hemos establecido unos mínimos de aportación pues que pueden ir, y esto seguramente será flexible, desde los 15.000 euros de los inversores, de los partícipes que quieran entrar en esta iniciativa, hasta pues inversiones de 100.000 euros para arriba de aquellas fundaciones que estén interesadas en participar en el comité de inversores. Con toda la flexibilidad del mundo, y ahí poníamos que efectivamente si detectamos que hay fundaciones que tienen gran interés y sobre todo que pueden aportar en esa comisión de inversiones, porque es lo que buscamos para potenciar el desarrollo de este vehículo y afianzar su política de inversión, pues obviamente estaremos encantados de contar con ellos. A partir de ahí, la estructura del vehículo y la política de inversión está pensado para un vehículo de renta fija, y aquí tiene mucho que ver, obviamente, la parte financiera. Somos conscientes de que la misión número uno de cualquier fundación con su patrimonio es la preservación de capital. Por eso, cuando debatimos internamente cuál era la política de inversión que tenía que tener este fondo, pues todos conveníamos que seguramente esa política más conservadora, centrada en la renta fija, sería la que fuera de mayor utilidad para el conjunto general de las fundaciones. En un entorno de mercado que además ahora pues es el óptimo, ¿no? Que ha cambiado mucho desde hace 2, 3 años, que teníamos unos tipos en renta fija, unos tipos de interés en cero, en negativo, pues hoy ya tenemos unos tipos muy elevados, con lo cual seguramente tanto desde un punto de vista de perfil de riesgo, un producto muy conservador, como desde el punto de vista de rentabilidad, pues sería el idóneo. Pero también desde un punto de vista de sostenibilidad y de metodología. La renta fija lo que nos ofrece, como luego nos contará Claudia, es que podemos aproximarnos a este mundo desde dos ámbitos. Desde el ámbito del emisor, entender muy bien cómo el emisor de esa financiación está mejorando y está teniendo un impacto en ámbitos ambientales, como de la propia emisión. Podemos encontrar emisores que a lo mejor no tengan un claro impacto desde un punto de vista ambiental, pero sí que están haciendo determinadas emisiones que tienen por objetivo, que tienen por misión el desarrollo de una tecnología o el cambio de unos procesos productivos que realmente sí que tienen un impacto medible y cuantificable, ¿no? Con lo cual, también nos permite, es un instrumento, el bono, la renta fija, que nos permite una aproximación, yo diría, mucho más completa desde un punto de vista de sostenibilidad. Y aquí poníamos algunas de las características financieras, fundamentalmente, de este producto, del Fondo por el Clima. Sería un fondo, como decíamos, de renta fija, un fondo muy conservador, donde solo vamos a invertir en entidades tanto públicas como privadas de máxima calificación crediticia. No vamos a invertir en pequeñas compañías, no vamos a invertir en compañías de riesgo. Todo tiene que ser rating de calidad crediticia, investment grade, con una duración media de 0 a 5 años. No queremos asumir mucho riesgo de duración ni tampoco riesgo de divisa. Estarán denominados en euros. El 100% de sus inversiones será a través de euro. Obviamente los activos subyacentes serán o bien, como decíamos, emisores sostenibles, emisores cuya actividad genere en sí mismo un impacto positivo en el medio ambiente, o también bonos que por su folleto de emisión, bonos verdes, por ejemplo, pues tengan muy identificados y sobre los que se haga un seguimiento de efectivamente el impacto que va a tener desde un punto de vista climático. Como bien decía Claudia, vamos a cumplir con todos los parabienes de la regulación. Esto va a ser un artículo 9, como decíamos, dentro de lo que son productos sostenibles, el mayor grado de pureza, el 100% de las inversiones serán inversiones sostenibles, un nivel de riesgo 3 de 7, 2 de 7, veremos cómo estructuramos finalmente la política de inversión, y bueno, con unas comisiones pues también muy ajustadas desde el punto de vista de la media de renta fija, pues que suele estar entre el 1 y el 1,5, ¿no? Hablábamos de expectativas de rentabilidad. A nosotros no nos gusta hablar de expectativas de rentabilidad porque somos financieros y sabemos que al final el mercado pues es el que nos marca, ¿no? Qué rentabilidad podremos obtener, pero decíamos antes, estamos en un entorno muy propicio para la inversión en renta fija. Ahora mismo en deuda pública de máxima calidad, en renta fija de empresas solventes, estamos teniendo TIBES, rentabilidades esperadas del 3, del 4%, con lo cual eso es lo que se podría esperar para un vehículo con estas características financieras.
Una vez visto las principales características y la estructura de esta iniciativa, consumimos estos últimos 10 minutos con algo más de detalle que nos contaba Claudia desde el punto de vista de la parte de sostenibilidad, cómo la vamos a desarrollar, cuáles son las estrategias, cuáles son las metodologías y cuáles son los datos y el output que vamos a obtener de esta estrategia. ¿Te dejo, Claudia, a ti? Sí. Fenomenal. Bueno, pues como adelantaba Carlos, ¿no? Y ya daba unas pinceladas sobre cómo se iba a plantear esa estrategia, ¿no? Y el porqué de utilizar una estrategia de renta fija, más allá del propio perfil financiero, ¿no? Que pretende este vehículo encontrábamos que desde el punto de vista de la sostenibilidad también era probablemente, ¿no?, la forma más sencilla o más eficiente de alcanzar esos objetivos, en este caso de contribución a la lucha climática que persigue este fondo, ¿no? Y aquí, como lo plantearíamos, sería a través de una doble perspectiva, ¿no? Es decir, cuando invertimos en renta fija, estamos invirtiendo en emisiones concretas de renta fija y podemos analizarlas desde la perspectiva del emisor o desde la propia perspectiva de la emisión. Cuando hacemos el análisis de la perspectiva de la emisión, lo que tendremos que analizar es el perfil de esa compañía o el perfil de ese emisor, ¿no? Es decir, tendremos que identificar, pues, compañías cuya actividad económica contribuya de manera directa a esos objetivos climáticos o bien que ofrezcan soluciones que permitan a otros desarrollar de manera mucho más eficiente en relación al cambio climático sus propias actividades, que es lo que se denomina actividades habilitadoras, y que por tanto generen también un impacto directo, ¿no? O sean, pues, tecnologías que nos permitan eficientar ese potencial impacto negativo en el medio ambiente. Todo esto apoyándonos también en estándares y en referencias. Ahora os contaremos, desde AFI tenemos modelos propios que nos permiten identificar esa contribución a diferentes actividades económicas, vincularlo también a determinados objetivos de desarrollo sostenible con una naturaleza claramente medioambiental, como son el ODS 13, el ODS 7 o incluso el ODS 12. Y en el que buscaríamos la trazabilidad. Sin embargo, la otra ventaja, ¿no?, que nos ofrece la renta fija es poder hacer también un análisis a nivel emisión. Y además, precisamente, el mercado de renta fija es uno de los mercados más desarrollados en el ámbito de la inversión sostenible. Y es que probablemente a muchos, ¿no?, os suene esto de los bonos verdes, es decir, las emisiones que persiguen un objetivo concreto o cuyos fondos van destinados a financiar proyectos concretos de carácter medioambiental. Y es que además esto está amparado por unas directrices, unos principios de bonos verdes que han sido globalmente aceptados en el mercado, y pese a que realmente no hay una obligación normativa, ¿no?, de seguir estos principios de ICMA, realmente se han asumido como prácticas o como buenas prácticas de mercado, y estos principios se aplican en todas esas emisiones sostenibles. Por tanto, tendríamos la posibilidad de que nuestra cartera esté invertida, ¿no?, que hagamos análisis a nivel emisor y hagamos análisis a nivel emisión. Cuando hagamos el análisis a nivel emisor, podremos invertir en emisiones, digamos, tradicionales, porque en la medida que estamos garantizando que la propia actividad de la compañía está alineada con esos objetivos climáticos, cualquier necesidad de financiación va a acompañar al propio desarrollo de la compañía. Y cuando hagamos el análisis a nivel emisión, como decía Carlos, lo que estamos garantizando es que esa emisión concreta, que es en la que estamos invirtiendo, tenemos una trazabilidad absoluta del destino de los fondos de esos bonos. Sin embargo, una de las dificultades, ¿no?, que veíamos en su momento es, oye, ¿cómo aterrizamos, cómo identificamos bien qué empresas contribuyen al cambio climático? ¿Me vale que una empresa, por su propia naturaleza, porque esté desarrollándose en un sector de bajo impacto carbónico, ya entra en la estrategia? Bueno, lo que nosotros planteamos es ser muy selectivos con los emisores que incorporásemos en cartera. Es decir, si hacemos una panorámica, ¿no?, de cómo se puede contribuir a través de diferentes actividades, sectores, al cambio climático, tenemos por un lado aquellos que son contribuidores sustanciales, es decir, que desarrollan, desempeñan negocios, actividades que claramente forman este pilar estructural para garantizar, pues, la reducción, ¿no?, de las temperaturas globales y por tanto luchar contra el cambio climático. Tenemos esas actividades habilitadoras que permiten, a través del desarrollo de tecnologías, soluciones, generar mayores eficiencias a otros en sus sectores y por tanto reducir también ese impacto climático. Y tenemos aquellas que, por su propia naturaleza,
generan un bajo impacto medioambiental. Sin embargo, nosotros no queremos estar en ese tercer grupo. Cuando hablamos de ese tercer grupo, pues hablamos, por ejemplo, de empresas tecnológicas, ¿no? O pues, empresas como Amazon, Alphabet, y este ejercicio no se trata tanto de quedarnos con los nombres, sino de que nos sirva para ejemplificar el tipo de compañías que podríamos incorporar en el fondo, sino que lo que queremos es invertir en emisores, pues, que a través de su actividad claramente podamos identificar que hay una alineación entre su actividad, entre la generación de beneficios con la contribución a la lucha contra el cambio climático, ¿no? Por tanto, bueno, pues a nivel emisor nos centraríamos en invertir en esas compañías del grupo 1 y 2 que claramente generan una contribución positiva. Cuando nos vamos a nivel emisión, nos centraríamos en los bonos verdes, hoy por hoy, porque estamos persiguiendo un objetivo climático. Sabemos que el universo de renta fija sostenible es más amplio que los bonos verdes, tenemos también bonos sociales, tenemos también bonos sostenibles y esos también tendrían cabida dentro del fondo en la medida en que también pueden incluir objetivos medioambientales, pero el foco fundamental es identificar bonos verdes, ¿no? Bonos verdes que en último término son aquellas emisiones cuyo objetivo, es decir, toda la financiación de ese bono, toda la financiación recaudada a mercados por ese bono, va destinada a unos proyectos que están muy tasados, que van definidos en el prospectus, en la misión de ese bono y que generalmente pues, están relacionadas con conceptos de eficiencia energética, con energías renovables, prevención y control de la contaminación, transporte limpio, gestión sostenible del agua o edificios ecológicos. Luego podríamos tener también una trazabilidad muy clara de cómo nuestras inversiones están contribuyendo a determinados proyectos. Además, contamos con la ventaja de que el universo de renta fija sostenible y en concreto los bonos verdes es un mercado en auge, es un mercado en crecimiento, en el que está creciendo y se está diversificando. Cada vez tenemos más emisores, tanto públicos como privados, que emiten deuda sostenible, que emiten bonos verdes, que están diseñando esos marcos de financiación verdes para poder ir transformando esa financiación hacia proyectos claramente medioambientales. Y es que además otra de las grandes ventajas que nos ofrece invertir en este tipo de emisiones es el elevado grado de transparencia, ¿no? Tanto con carácter previo a la emisión de ese bono, con el prospectus en el que se detalla pues a dónde van a ir dirigidos esos proyectos, a la tipología, cómo se vinculan con los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, si están alineados con la taxonomía u otros reglamentos aplicables. Además exigen una verificación por un tercero, con lo cual tenemos también un tercero que verifica la calidad de ese programa, la calidad de la identificación de esos proyectos, ¿no? Y el establecimiento de ese marco que garantice pues, que esos euros, ¿no? recaudados en mercado, pues efectivamente se están dedicando a determinados proyectos. Y esto evidentemente no solo hay que realizarlo con carácter ex ante, sino luego ser capaces de dar seguimiento para comprobar que efectivamente esos fondos pues, se están invirtiendo correctamente, ¿no? Y esa es un poco pues, la labor que también desde AFI, pues con la experiencia que hemos ido desarrollando durante todos estos años en materia de inversión sostenible, somos capaces de aterrizar y por tanto apoyarnos también en un análisis que se apoya en herramientas cuantitativas, pero que sin duda necesita un análisis cualitativo, continuo, constante, que exige, ¿no? las inversiones sostenibles. Y esto era lo que queríamos ver. Yo creo que hemos acabado bien en tiempo para que también podáis pues, plantear dudas, preguntas, comentarios, que yo creo que también es el objetivo, ¿no? de esta sesión. Y de nuevo, pues agradeceros y ahora pues la palabra es vuestra, ¿no? No sé si José quieres comentar. Sí, muchísimas gracias Claudia y Carlos. Y nada, ahora tenemos un pequeño espacio para que podáis formular las preguntas que deseéis. Yo creo que a lo mejor son muchas las dudas. Por supuesto, y como os hemos dicho, os vamos a compartir luego esta presentación. Pero bueno, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, simplemente abrid micrófono o levantad la mano, como prefiráis. En esta sesión, como habéis visto, hemos lanzado al sector fundacional una apuesta que va más allá de, yo creo, de un fondo de inversión responsable, porque es la apuesta por aprender entre todos y todas cómo lograr la coherencia entre nuestros fondos y la misión de la fundación.
y además cómo utilizarlo para abordar la transición ecológica y justa en la que nos vamos a embarcar, porque no nos queda otra alternativa, pero además para lograr un impacto positivo en nuestra sociedad. Y nada, os comentaba también que después de la sesión vais a recibir entre hoy y mañana, aparte de la documentación, una encuesta, una pequeña encuesta. Son 2 preguntas concretamente para empezar a valorar si queréis participar en esta iniciativa, en este fondo, y cómo lo haríais. Si os... a ver, tenemos aquí una intervención. Una pregunta, que si el fondo está abierto a particulares y empresas o solo a fundaciones. Es lo que acabo de leer, no sé si lo habéis visto. Sí. Si quieres responder, Carlos Sí. o Claudia. Sí, en principio y al inicio al menos es una iniciativa que sí está pensada por y para las fundaciones. Bueno, y seguramente ampliemos a otras organizaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Obviamente, en la medida que se vaya desarrollando, que vayamos conformando ese comité de inversores, pues puede ser un fondo que abramos al resto de inversores. Es un fondo que puede estar disponible a través de plataformas, a través de las entidades financieras, con lo cual ojalá que esta iniciativa se desarrolle y que partiendo de ese primer impulso por parte de las fundaciones, pues llegue a muchos otros interesados, ¿no? Porque aquí de lo que se trata también es de unir fuerzas y que, oye, que en la medida que puedan las fundaciones lideren una iniciativa a la que se ha unido mucha más gente y que al final esos fondos vayan a desarrollar esas inversiones de impacto, que esto es lo que todos queremos, ¿no? Con lo cual, ojalá sea un éxito, que el fondo crezca mucho y obviamente pues ahí sí que ya en una segunda fase seguramente nos plantearemos hacerlo extensivo a todo inversor que esté interesado. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues mientras tanto, pues si hay alguna pregunta y la vais escribiendo, os voy a poner en el chat un enlace a es una encuesta muy, son básicamente 2 preguntas, pero que además luego también, sobre todo para las personas que se han registrado este evento, no han podido asistir o aquellas que ya han tenido que dejarnos antes, es muy importante vuestra respuesta, tanto si deseáis participar y el cómo, o si no, porque esto es lo que nos va a permitir ver cómo vamos a seguir con esta iniciativa, ¿no? Y yo creo que estamos ante una muy buena oportunidad, como decía, no tanto para invertir, sino para realmente conocer qué significa invertir de forma responsable, coherente y en términos de responsabilidad. Tenemos una pregunta de Carla Bonino, una pregunta muy concreta y por la cantidad de términos que circulan en la actualidad. ¿Consideráis como sinónimos la inversión sostenible e ISR? Claudia, Carlos. Sí, si quieres, se podría, ¿no?, hablar como sinónimo, pero es cierto que tanto cuando hablamos de ISR como hablamos de inversión sostenible, hablamos de un concepto suficientemente amplio como para exigir, ¿no?, o necesitar una mayor concreción de a qué nos referimos. Efectivamente, tanto inversión sostenible como ISR puede involucrar o aplicar una estrategia de exclusión o aplicar una estrategia temática de inversiones que contribuyan o impacten, por ejemplo, en el ámbito climático, como acabamos de ver, con lo cual es un término, digamos, o una definición demasiado amplia, ¿no?, para todas las tipologías de inversiones que puede haber, ¿no?, o que pueden caber dentro de esa definición. Pero efectivamente, Carla, podría valer, ¿no?, como sinónimo. ¿Alguna pregunta más? Os he puesto en enlace en el chat a esta encuesta que, como os decía, es muy importante que la respondáis tanto en un sentido como en el otro para permitirnos ver los nuevos avances que vamos a hacer y así comunicaros con vosotros, ¿no? y haceros partícipes, por supuesto.
Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, por supuesto, voy a dejaros también nuestro correo electrónico de Fundaciones por el Clima, donde podéis hacernos cualquier pregunta y la trasladamos además a Claudia, a Carlos, seguro que no tendrá inconveniente en responderla. Escribidnos en cualquier momento a ese correo. Y nada, por último, y ya para ir cerrando, aprovecho para anunciar que la próxima semana presentaremos el primero de lo que llamamos nuestros despertadores climáticos, que son sesiones breves, online, a primera hora de la mañana, sobre la transición ecológica y justa en el sector fundacional. La primera será el próximo jueves a las 9 de la mañana y con una duración de 45 minutos, sobre la calidad de vida en la transición ecológica, y lo vamos a hacer de la mano de la Fundación FUEM Ecosocial, que presenta un informe que analiza cómo vivimos y cómo podríamos vivir mejor y con menos huella ecológica. Esto pertenece a una serie de, como les llamamos, despertadores climáticos, en la que forma parte, pues, de las iniciativas que queremos desarrollar para acompañar, pues, al sector fundacional en toda esta transición ecológica. También vais a recibir próximamente, en una semana, un nuevo boletín de Fundaciones por el Clima, pues donde vamos a ir recopilando todas estas sesiones que hemos hecho hasta ahora y avanzaros un poco nuestro plan para estos próximos 6 meses, y también, por supuesto, para pediros vuestras propuestas, y estamos abiertos, como siempre, a lo que deseáis proponernos. Y bueno, si no tenéis más preguntas, pues si os parece, cerramos aquí la sesión. Muchísimas gracias, sobre todo a Claudia, a Carlos, a Olga, a Gorka y a Silverio por su participación, y especialmente también a Vanessa, que aquí ha sido la que ha tenido que manejar aquí una situación complicada, mi compañera Vanessa, pero que lo has hecho estupendamente. Pues nada, muchas gracias y hasta la siguiente. Gracias a todos. Un saludo. Gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias a Dios.